Podemos hacernos las siguientes preguntas sobre esta parashá y el tema que vamos a tocar este día. ¿Qué significa humildad? ¿Qué significa ser humilde? ¿Cómo podemos adquirir la cualidad de la humildad? ¿Por qué Moshe es elogiado precisamente con esta cualidad y no con otra? ¿Por qué justamente en este contexto se menciona que Moshe era humilde? ¿Qué significa que era más humilde que todos los hombres sobre la tierra? ¿Cómo puede ser que Aarón y Miriam no se dieron cuenta que estaban en un nivel inferior al de Moshe? ¿Existe alguna relación entre el nivel de Moshe con el hecho de que sea muy humilde? ¿Qué podemos aprender de todo este suceso? Bien, entonces, Números capítulo 12, versículo 2 dice, y dijeron, ¿acaso solo Moshe habló a Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Está hablando Miriam y Aarón. Y Hashem lo oyó. El hombre Moshe era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Esta palabra que tengo acá, y de una vez busco el puntero, acá, Anab, esta palabra en la Torá no se le asigna a ninguna otra persona, sino en este caso de Moshe. El término Anab aparece solo una vez en toda la Torá y está acá. Es la única persona, Moshe, que fue descrita con esta cualidad. En todo el Tanaj es Moshe. No se dice que humilde era Josué, David, ni Salomón. Nadie en el Tanaj se le llama humilde, solo a Moshe. Es más, a Moshe no se le describe con ninguna otra cualidad moral fuera de la humildad. Y ahí podemos deducir la grandeza que le otorga la Torá a esta cualidad, que solo fue utilizada con la persona más elevada que existió en el tema de las escrituras, en el Tanaj, lo cual coloca a Moshe en un nivel supremamente alto. Pero también se nos dice que con Moshe Dios hablaba cara a cara y que a ningún otro profeta Dios se dirigió a él hablándole boca a boca, sino solamente Moshe, que los demás profetas recibían revelación de una manera diferente a la manera como la recibía Moshe. De modo que tuvo el privilegio de recibir la Torá por ello. El Midrash, vuelvo y repito, los Midrash son exégesis que se hacen de la Torá, del Tanaj, de dos tipos. Hay Midrash Agadá y Midrash Alajá. La Agadá son exégesis que se hacen para explicar los textos de las escrituras. Es un lenguaje que utilizan los rabinos, los sabios del pueblo de Israel, para explicar, aclarar y profundizar en conceptos que da la Torá. Porque bien saben ustedes que la Torá está escrita de una manera muy sintetizada. Los Midrash, entonces, lo que nos hacen es explicarnos el trasfondo de lo que hay en el contexto de la Torá y el Tanaj. Y existe Midrash Alajá. El Midrash Alajá son Midrash o explicaciones de la Torá de cómo debe aplicarse una ley o cómo debe entenderse una ley de la Torá. Una alajá. Alajá es el camino a seguir, cómo aplicar en la práctica un mandamiento que está escrito en la Torá. El Midrash, en este caso, alajá, nos cuenta que la cualidad de humildad es la más básica y fundamental, pues a través de la humildad se alcanzan todas las demás cualidades. Es decir, una persona puede tener muchas cualidades, pero si no tiene la básica, que es la cualidad de la humildad, le va a quedar muy de para arriba poder crecer, poder adquirir las otras cualidades que se deben tener. Y esa es precisamente la cualidad más difícil de adquirir, además. Yo puedo ser muy dadivoso, puedo ser muy saludador, puedo ser muy chévere con los demás, etcétera, pero si no tengo humildad, puede que esté dando para resaltar mi ego. Puede que sea muy saludador con los demás para resaltar mi imagen. Puede que ayude a los otros para que todos los otros me agradezcan, etcétera, etcétera. Y a la larga, eso se va a evidenciar y va a ser contrario para mí y para los demás. Si yo no tengo humildad,
En realidad, estoy todavía por comenzar el camino. Ya que Moshe fue agraciado con todas las buenas cualidades y llegó a ser la corona del género humano, la Torá no halló otra cualidad para Moshe apropiada para describirlo a él, sino humildad. Otro Midrash nos dice que por ser que Moshe era muy humilde, tuvo el mérito de que Dios se le hubiera revelado cara a cara. Un tercer Midrash nos relata que la cualidad de la humildad es indispensable para poder alcanzar la profecía. Gracias a que Moshe poseía esa cualidad, es que fue elegido para que toda la Torá fuera entregada por su intermedio. Pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué por medio de Moshe fue entregada la Torá? Porque era humilde. ¿Y qué necesidad hay de ser humilde para poder recibir la Torá y podérsela transmitir a los demás? Porque aquel que es humilde no le va a poner de su parte y no va a enseñar cosas que a él le parecen, sino que va a recibir tal cual se le dio y tal cual lo va a entregar. Entonces, era necesario un intermediario que fuese adecuado y que estuviera a la altura para poder recibir la Torah y poderla entregar. De estos tres midrashim que les estoy diciendo, queda claro que gracias a la humildad, Moshe logró que Dios le revele, que alcance el grado de profecía y el ser emisario para transmitir la palabra de Dios. Es por eso que fue relatado en este contexto en donde se habla del grado de profecía de Moshe. Después de ese pasaje, Dios dice, a los demás les hablo por medio de sueños, les hablo por medio de visiones, pero a Moshe le hablo cara a cara. Dice, no es así con Moshe. En todo el pueblo de Israel, Moshe con él es el único que hablo cara a cara. Por eso entonces que en este contexto de esta parasha es donde se habla del grado de profecía de Moshe. Pues tal como nos cita los Midrashim, esta cualidad es indispensable para alcanzar dicho nivel. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué justamente esta cualidad es básica? ¿Por qué es indispensable para alcanzar el resto de las buenas cualidades? La base de toda mala cualidad, ¿cuál es? Lo contrario a la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El ego. Bemidbar 12:7. A continuación el Señor dice, pero no es así como yo, mi servidor, en toda mi casa, Él es el más fiel. Con Él hablo boca a boca, dice P es boca, el P, boca a boca, en visiones perfectamente nítidas y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen certera de Hashem. Fíjense ustedes en todos los pasajes bíblicos donde en el Tanaj se habla, se revela a Dios a un profeta, siempre va a ser en sueños, va a ser por medio de visiones, va a ser, pero nunca va a ser boca a boca, cara a cara, nunca va a ser que el profeta está despierto y sigue tranquilo, común y corriente, sino que va a ser a través de visiones y después de la visión le va a costar al profeta recobrar su estado normal, ¿sí? Puede durar incluso días en volver a estar nuevamente normal. Esa es una de las características del profeta, pero a Moshe no, Moshe hablaba con Dios y seguía en sus charlas que tenía que dar o en sus enseñanzas o en los quehaceres que tenía que hacer. Por eso dice acá en letra menor, o sea, mientras a otros profetas les reveló mis palabras en términos metafóricos, es decir, les toca traducir eso que Dios dio y entregárselo al pueblo. Moshe no tenía que traducir, Moshe, como Dios le revelaba cara a cara, él simplemente transmitía lo que estaba escuchando exactamente. Siendo así, ¿cómo se atreven ustedes a hablar contra mi servidor Moshe? Moshe como profeta. La profecía de Moshe es de nivel superior. El maestro de todos los profetas anteriores o posteriores a él, eso lo dice Maimónides en sus 13 principios fundamentos de Emuná, fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro percibió o percibirá. Moshe logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. No se le interpuso a Moshe ningún obstáculo o velo entre él y Dios. Asimismo, ningún impedimento físico ni carencia grande o pequeña. En él se anularon por completo la imaginación y desapareciendo los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándole solo la mente, y al respecto fue dicho, él hablaba con Dios no por medio de ángeles,
ángeles, como es el caso de otro. Y presentarse un ángel tiene que ver con muchos pasajes del Tanakh donde se le presentan ángeles a hombres y son emisarios por medio de los cuales se revela el mensaje que Dios quiere dar. Así sucedía con todos ellos, menos con Moshe. Hay diferencias entre Moshe como profeta con el resto de los demás. Esto lo pongo acá para que ustedes lo tengan en su conocimiento. No nos podemos detener mucho en esto. Cualquier otro profeta no se comunicaba con Dios directamente, sino por medio de intermediario. En cambio, Moshe no precisaba de intermediarios, tal como dice, boca a boca hablaré con él. Todo profeta no recibe la profecía sino cuando está durmiendo, como versan en sueños nocturnos, en Bereshit 31:24, en sueños o visión nocturna, Job 23:15 y otros ejemplos. Todo profeta, al advenirle la profecía, aunque sea en visión y por medio de un ángel, se aflojará en sus fuerzas y su cuerpo se debilitará y se apoderará de él un profundo pavor hasta sentir que su alma está por salir de su cuerpo. Incluso hoy en día, con los que son practicantes de la Kabbalah a un nivel superior, les puede pasar eso y les pasa. Y hay testimonios de los rabinos que están dedicados a este tema, también les sucede lo mismo. Los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar en cualquier momento que lo deseen. No es cuando ellos digan, Moshe sí, Moshe hablaba en el momento que él tenía algo que preguntarle a Dios, le hablaba a Dios y Dios le contestaba. Sino, entonces, los demás profetas no poseen esta capacidad, sino solo cuando Dios así lo dispone. Pues es factible que pasen años sin que el profeta perciba ninguna profecía o que el profeta pretenda saber algo por medio de la profecía y tenga que esperar días o meses hasta recibir la profecía o sencillamente no se le revele. Es decir, que en resumen, a Moshe le hablaba cara a cara y a otros profetas no. A otros profetas era por medio de sueño o en sopor. A Moshe despierto y lúcido. A otro profeta era con intermediario. A Moshe era despierto y lúcido. A otros profetas era por sopor y éxtasis y dolor. A Moshe era de manera normal. A otros profetas cuando Dios quería. A Moshe cuando él quería. Y aquí entramos al punto de analizar todo lo contrario que es la humildad. El yo, y esto dentro de la psicología, sabemos que existe el ego y el superego. La base de toda mala cualidad es el ego. Pues esto demuestra cuán importante es para este individuo su yo, ya que él persigue los placeres, es decir, el yo persigue los placeres para poder satisfacer su ego. El enojo, por ejemplo, a veces se manifiesta porque no se ha hecho la voluntad de la persona o no lo han obedecido. Es decir, se siente que su ego fue herido. Por ejemplo, viene una persona, saluda a medio mundo y no lo saludó a usted. Automáticamente empieza a crecer en nosotros la sensación de incomodidad hasta el punto de poder juzgar a esa otra persona como una persona creída, todo porque no nos vino a saludar. Es probable que esa persona sí sea creída, pero también es muy probable que esa otra persona no tenía esa intención de no saludarnos, sino que saludar a tantas personas se le olvidó saludarnos a nosotros. Pero nuestro ego se siente menospreciado, se siente herido. ¿Por qué? Por el simple hecho de que alguien no lo saludó o no lo llamó o no le dijo lo que quería escuchar en el momento, etcétera, etcétera. Cuando nosotros aceptamos heridas por ese tipo de cosas, lo que primero debemos nosotros plantearnos es qué parte de mi ego me está aconsejando mal, qué parte de mi yo está siendo herida y por qué razón está siendo herida. Le doy tanta importancia a algo que de pronto no es la intención de la otra persona. Bien, una persona que está equilibrada, si lo saludan bien y si no lo saludan también, y no le da tanta importancia a eso, verá que la próxima vez que se lo encuentren lo saluda. Ahora, si es recurrente que esa persona nunca saluda o nunca te saluda, pues
Bueno, ¿el problema de quién es? Del que no saluda. Eso no tiene por qué dañarte el resto del día, dedicarte a echar madrazos y a pensar en esa persona y que le vaya mal o cosas por el estilo. Cuando a mí no me tienen en cuenta, y ese es el otro punto importante acá, es porque tengo una herida en el ego, en el yo, tengo algo que que tengo que solucionar, que tengo que sanar, etcétera, y tengo el ego en un punto donde no debería estar. Hay mucha gente que no importa si lo maltratan, no importa si lo manipulan, no importa, con tales que me nombren, con tales que me tengan en la lista, con tales que me pongan, así sea barrer, ¿sí? Y eso es porque esa persona tiene un vacío ahí que quiere llenar de alguna manera. De tal manera que los líderes aprovechan esa circunstancia para hacer y deshacer con las personas. Si no me saludan, si yo estoy bien y alguien no me saluda, bueno, no hay problema. Y si yo estoy bien y alguien no me menciona, bueno, ¿cuál es el problema? Yo sé quién soy yo. Yo no necesito que otro me reafirme a mí. Yo necesito reafirmarme a mí mismo porque yo soy el que controlo y tengo poder sobre mi vida, no otro. Cuando uno sabe quién es y cuando uno tiene el ego en el punto adecuado, entonces nada me va a destruir, nada por lo menos de ese nivel de cosas me puede dañar. Si yo hago un trabajo y obviamente por ese trabajo requiero ser reconocido, ¿sí? Y veo que no me reconocen y veo que consistentemente me ignoran, ¿qué debo hacer? Pues me separo de ese lugar, me voy a otro espacio donde sea reconocido, donde se ha valorado. Porque cuando la persona tiene heridas, me hundo en el veneno y no doy el paso que tengo que dar y es que cuando hay una amistad que es tóxica, debo alejarme de esa amistad. En lugar de estar ahí amargado esperando que esa amistad tóxica me reconozca, ¿bien? Yo debo entender quién soy yo y debo saber mis cualidades. Yo mismo debo de reconocerme en el punto adecuado. Ah, bueno, y cuando no se hace la voluntad de uno, ¿cuántos no se han amargado los paseos, por ejemplo, por bobadas, porque no entraron al lugar donde yo quería ir, porque no nos hospedamos en el hotel que yo quería, etcétera, porque los demás no quisieron escuchar la música que a mí me gusta o cosas que pueden ser cuando uno ve que no compagina con otros, ¿qué debe hacer? Pues no voy a otro paseo con esas personas, pero no me amargo y disfruto lo que tengo, así no sea el ideal de lo que yo hubiera pensado o querido. Entonces, les decía, los psicólogos opinan que el yo, ¿sí? Que el ego tiene que ver con la parte material, corporal del individuo y el superego, es decir, el super yo, tiene que ver con la parte intelectual de la persona. Cuando una persona tiene el ego en el punto que no es, entonces, ¿qué va a buscar? Si el ego es el que lo conduce a lo que es material, a lo que es corporal, siempre va a tratar de satisfacer esa parte material, esa parte corporal. Material, no me saludaron. Material, no me dieron gusto, etcétera. Y lo material siempre va a buscar que la persona busque la satisfacción en esas áreas físicas, corporales, en el sexo, en la comida, en la ropa. Si el ego está en el nivel inadecuado, va a caer la persona indefectiblemente en trastornos de tipo consumistas o depresiones porque no tengo o porque tengo. Es decir, la justificación de algo que es simplemente material. Pero si vemos por otro lado el tema el superego, que es el yo, si esa parte del superego está mal, va a tratar de inundar el pensamiento de la persona con conclusiones erróneas, ¿sí? Que van a llevar a que esa persona también piense inadecuadamente. El plan es que el superego tengan una forma de pensar correcta. De ahí que todo lo que está planteado en la Torah está para que la persona se supere intelectualmente y aprenda a pensar correctamente. Y aprendiendo a pensar correctamente, domine sobre esta parte que quiere conducir no solamente a la satisfacción de las cosas materiales, de las cosas corporales. Ahora, entonces, el ego desea placer. ¿Y cómo? Que me reconozcan, que me retribuyan, etcétera, etcétera. Así sea justo.
Es justo cuando uno se ha esforzado que le reconozcan, claro, pero no puedes, pero si mi ego está mal, eso, el hecho de que no me reconozcan puede ser destructivo para mí. Una persona que tiene su ego en su justa medida y que se alimenta intelectualmente de una manera correcta, tiende a ser una persona humilde, que sabe cuál es su sitio en el mundo, en la vida y que lo disfruta como tal. El orgullo también es producto del ego. Así vemos que muchas personas se enojan porque no los invitaron a una reunión. Se reunió con fulano y sultano y a mí sí no me invitó. Y se les amarga el rato por eso, porque cuando estoy mal en el ego, tiendo a ver siempre el lado negativo de las cosas. Entonces les digo, el orgullo es producto del ego. Las tres peores cualidades que tiene la persona son el enojo, la pasión desbordada y el orgullo. Y las tres que les acabo de decir, el enojo, la pasión y el orgullo, son causadas por el ego, ¿sí? Y por otro lado, la humildad es justamente lo inverso. Por ejemplo, cuando uno vive con el bloque afuera cada nada, tiene que plantearse que debo trabajar en mi ego, porque siempre vivo de mal genio es porque considero que las cosas no son como yo quisiera que fuesen. Ahí hay un tema del ego. Aquella persona que tiene pasiones desbordadas, quiere tener sexo con uno, con el otro, etcétera, es porque no piensa en dar, sino solamente en recibir, tiene un problema de ego. Y esto en todas las cosas. Entonces, no sabe controlarse a la hora de comprar ropa, de viajar, etcétera. ¿Y eso qué es? ¿Es justo que yo viaje? Sí, es que tenga vacaciones, correcto, y que yo me vista adecuadamente, correcto, pero cuando ya la cosa no es de una manera controlada, eso me va a traer problemas financieros, etcétera, pero además, así tuviera la plata, estoy mostrando que hay un desbalance en mi ego, que lo que solamente busco es satisfacción personal mía y por lo tanto el vehículo para poder viajar sin problemas, para poder vestir sin problemas, etcétera, es por ejemplo no tener hijos. Es una de las cosas que afecta mucho a la generación con la que estamos viviendo ahora. El orgullo, que es la otra cualidad que les decía que es inversa totalmente a la humildad, tiene que ver con esa persona que no acepta que se equivoca, que quiere imponer siempre su punto de vista, que quiere siempre hacer lo que a él le parece y si alguien le dice lo contrario, se va a sentir totalmente agredido, etcétera. Y eso es un problema que solo va a hacer que la persona que sufre de orgullo termine aislado, ¿bien? Entonces eso es, así soy yo y punto, y así soy. Eso es orgullo, y eso ¿qué quiere decir? Que hay un nivel de ego muy alto en esa persona. Por supuesto, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros debemos es ver si estas cosas que estamos hablando las tengo yo. ¿Para qué? Para trabajar yo en mí y no ver el problema del otro porque no se trata de juzgar. Entonces, cada cual hace la evaluación en su vida de si esto me corresponde a mí y debo cambiarlo. ¿Por qué? Porque el beneficiado del cambio soy yo. Entonces, lo inverso a todas estas tres calidades negativas que son el enojo, la pasión y el orgullo, es la humildad. Y esta cualidad de la humildad es justamente lo contrario al egocentrismo, a que todo gire en torno a mí. Una persona que es egocéntrica es una persona que no ha podido crecer, que no ha madurado, todavía es un niño, así sea viejo. Un niño piensa que el mundo gira alrededor de él. Y es justo porque es un niño. Ahora, la vida hace que la persona vaya madurando y creciendo. El problema es cuando uno crece, llega viejo y no se ha dado y sigue pensando como niño en esas áreas, pensando que todo es para mí. ¿Por qué los demás tienen que considerar o tenerme a mí o darme a mí la razón de las cosas que suceden? Una persona que espera que le den la razón y que siempre se considera víctima es una persona que tiene un problema con el ego y que tiene que trabajar en eso. Obviamente hay niveles de problemas del desarrollo de la personalidad, del ego, etcétera, que deben ser tratados profesionalmente. No todo se debe tratar como, venga, oramos por eso. Por supuesto hay que orar por todo y primero que todo hay que orar, pero hay cosas que yo por lo menos no me atrevería a ponerme a decirle, usted tiene que hacer esto, usted debe hacer esto, otro no,
porque muchas de las raíces de los problemas del ego de la persona están en su desarrollo, en el medio en el que creció, en el que nació, etcétera. Y algunos problemas requieren de la intervención de un profesional. Si yo veo que a alguien se le está pudriendo un dedo, yo puedo orar por esa persona, pero mi deber es decirle, vaya al médico. Si alguien tiene problemas a nivel de alguna adicción, si tienen problemas a nivel de, yo puedo orar por esa persona, pero mi responsabilidad es decir, vaya al psicólogo, vaya y haga tratamiento, ¿sí? Es responsable de mi parte eso y no creer que es que yo, mejor dicho, estoy al nivel de Moshe, que lo que ore es así y punto y así se va a dar. Luego la fe no es creer y las cosas te darán, eso no es fe y eso ha hecho mucho daño. Emuná es diferente, emuná es obedecer. Entonces, la humildad es indispensable para poder alcanzar la profecía. Un profeta orgulloso no, como, ¿cuál es un profeta orgulloso? Bilam, todo lo contrario a Moshe. El profeta de Dios debe ser una persona, primero que todo, humilde, pues que se enorgullece, cree que él lo sabe todo. ¿No han conocido personas que no acepta que se equivoca? Una persona con ese perfil no puede ser un profeta de Dios, porque el que cree que sabe todo o que está capacitado para juzgar si son o no justos, por ejemplo, o que si son o no correctos los caminos de Dios. Entonces, no va a adquirir sabiduría porque él cree que la tiene, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel más alto de ignorancia? El ateísmo. Pues si así piensa el ateo es que Dios no existe y está demostrando que es incapaz de ver algo que es básico filosóficamente hablando, porque los grandes filósofos, ninguno ha negado la existencia de Dios. Por ejemplo, el motivo por el cual es imprescindible la cualidad de la humildad para poder llegar a ser el enviado y para poder transmitir el mensaje de Dios es porque al ser tan modesto no va a agregar nada de sí mismo a lo que dice Dios. Por ejemplo, si para este individuo hubiera sido muy importante el tema de comer ciertas cosas, por ejemplo, si a Moshe le gustara mucho los mariscos, es un ejemplo. Entonces, cuando las órdenes que Dios dio con respecto a no comer ese tipo de cosas, hubiera de pronto se hubiera hecho loco y no hubiera hecho eso, y hubiera obviado algo que Dios había mandado. Inconsciente o inconscientemente hubiera transmitido o no transmitido lo que le pareciera. Por eso es que era necesario que alguien supremamente humilde fuera el transmisor de la voluntad de Dios. En el momento que le toque algo que tiene que transmitir de lo que Dios le dijo, de lo que le gusta, entonces, por ejemplo, va a exagerar esa parte porque eso es lo que me gusta. Pero de lo que no me gusta, entonces eso no lo voy a tocar casi, no voy a dar enseñanzas casi sobre eso. Ahora, por ejemplo, Rashi, Maimónides y otro rabino muy grande que es Ezra dan esta descripción acerca de qué es ser humilde. Hay dos palabras especiales aquí utilizadas para el tema de humildad. Por una parte es shafel. Shafel es que uno se cree más que los demás. Es decir, no se engrandece por su supremacía sobre los demás. Sabe que es superior a otros, pero no se le sube eso a la cabeza. Este es el caso de Moshe. Moshe sabía que él tenía un nivel superior sobre todos los que estaban ahí, pero eso no lo hizo volverse una estrella de rock que nos saluda. No, ustedes verán que una persona que vive diciendo, es que yo lo sé, yo soy más inteligente, yo soy más, es una persona que tiene un problema muy serio de orgullo, de ego, ¿sí? Una persona que es inteligente verdaderamente no se lo vive comentando a los demás. Eso es como el que tiene plata. El que verdaderamente tiene plata no tiene por qué estar mostrándole a los demás que la tiene. El que es humilde no vive haciendo promoción de su humildad. Cuando uno vive diciendo algo de uno en estas áreas morales, es porque no lo tiene, ¿sí? Yo no soy orgulloso, yo soy esto, es porque es orgulloso. Cuando uno viva, una persona que se lo oiga decir eso con respecto a cualidades morales, exaltándose, es porque es todo lo contrario. Aparenta ser, pero no lo es. Cuando uno tiene algo, sabe uno que lo tiene realmente, uno no debe hacer alardes de eso. Sablán es la otra palabra, y es que tiene que ver es que uno, la actitud de una persona que no responde
cuando lo agreden. Si prestamos atención, la primera definición de Shafel tiene que ver con la manera de pensar de la persona. Por eso hay que trabajar mucho la manera de pensar y la Torah nos ayuda, el guardar mandamientos nos ayuda mucho a cuadrarnos mentalmente para pensar correcto. Si yo pienso correctamente, no hago promoción de mi humildad, no hago promoción de mi dinero, no hago promoción de mi inteligencia, no hago promoción de nada de eso. Pienso correctamente. Si se nota la segunda palabra, sablan, con respecto a humildad, tiene que ver con la manera de actuar. Es decir, que el humilde no solamente su forma de pensar piensa correctamente, sino que actúa correctamente. Y por eso, ese es el motivo por el cual Moshe guarda silencio y no responde a Miriam ni a Aarón. Nosotros hubiéramos dicho, pero estos no tienen derecho a hablar mal de mí, entonces yo los voy a pegar su parada. Pero Moshe sabía quién era él y cuál era su puesto. Y por lo tanto, no los quiere ofender y hacer pasar un mal rato. No quiere vanagloriarse con su rango superior de profecía al compararse con Aarón y con Miriam. Normalmente el individuo que tiene una superioridad o tiene una ventaja sobre los demás, trata de mantenerla y trata de que los demás no lo alcancen. Eso es egoísta. Cuando uno sabe, y en temas, por ejemplo, de Torah, mi deber no es que ustedes se queden en la ignorancia y yo sepa para tenerlos tramados a todos y dominados. Mi deber es que ustedes alcancen ese nivel y para ello hay que tener paciencia. Entonces, Moshe, ¿qué hacía? Moshe desea que todos sean profetas y alcancen un grado superior de conocimiento de Dios. Es importante notar que la humildad no significa creer que uno no es nada. Ese es el otro punto. Humildad no es decir que yo no soy nadie. Humildad es reconocer quién soy y no creer que soy más de lo que soy. Fíjense bien que cuando David dijo, soy gusano y no un hombre, por lo menos era gusano. Y dijo, yo soy polvo, por lo menos era polvo. Pero ninguno en la Torá, en la Tanakh, dice yo no soy nadie. Entonces, sí somos y tenemos valor, pero tenemos que trabajar mucho en no creer que somos más de lo que realmente somos. Bien, si hay alguna pregunta.